Bueno, bon dia a tothom. Per mi és un plaer acompanyar aquest panell. Avui, col·legues de Colòmbia, Argentina i Barcelona estaran conversant acerca de ciència ciutadana. Gracias, Diana, Bea, por invitar a crear aquest espai. Ahora parlaré en castellà, que será el idioma que vamos a utilizar con nuestras colegas de Latinoamérica y durante el panel. Mi nombre es Karen Soacha, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar y vamos a estar haciendo esta hora de conversación entre ustedes y nosotros, y nosotras, sobre las visiones y retos compartidos que tenemos desde Latinoamérica y desde Europa a la hora de hacer involucramiento ciudadano. Un poco lo que hemos venido hablando a lo largo de la mañana. Vamos a condensarlo y vamos a compartirlo a partir de las experiencias de nuestros 4 panelistas. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y después empezaremos a conocer más desde sus experiencias, lecciones aprendidas, éxitos y retos que han tenido en los diferentes proyectos que han venido gestionando. Empezaré por presentar a Hasblady. Hasblady es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica y magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Ha sido asesora en Pedagogía y Ciencia en múltiples organizaciones. Actualmente lidera el Observatorio Ambiental de Bogotá y es creadora de la iniciativa de Ciencia Ciudadana SOS Tingua y Rebeca, que es la Red Bogotana de Colisión de Aves. Iniciativas que articulan conocimiento científico y cotidiano para generar estrategias ambientales de impacto. Bienvenida, Hasblady. Muchísimas gracias, Karen. Buenos días para todos. Guillermina Actis es investigadora, magíster en políticas públicas y doctoranda en ciencia y tecnología. Desarrolla sus investigaciones en el Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín. Es parte desde el 2020 del proyecto COACT, Justicia Ambiental, que promueve la generación y visibilización de conocimientos sobre temáticas de justicia y de educación ambiental con organizaciones comunitarias en la cuenca de Matanza-Riachuelo, en Argentina. Investiga el vínculo de iniciativas de ciencia ciudadana con el ámbito de las políticas públicas y las estrategias para promover prácticas de apertura y colaboración en ciencia y tecnología. De parte de nuestros invitados locales tenemos a María del Carmen Yassat. María del Carmen es catedrática de Física de la Atmósfera en la Universidad de Barcelona y coordina el Grupo Consolidado de Meteorología. Dirige el Grupo Gamma, cuya investigación y actividad se centran en el cambio climático y los riesgos hidrometeorológicos desde un enfoque multidisciplinar, con especial incidencia en la sensibilización de la sociedad, la divulgación y la transferencia de conocimiento. Coordina el Barcelona Living Lab on Extreme Events, desde donde impulsa tanto actividades de ciencia ciudadana como procesos coparticipativos. Y finalmente Óscar. Óscar es investigador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, con formación de ingeniero industrial, experiencia en análisis de datos y calibración en el desarrollo de sensores de calidad del aire. Previamente en el sector de la automoción. Óscar es el líder de Sense Making en el equipo de Fab Lab Barcelona, donde realiza investigación y desarrollo del proyecto Smart Citizen, cuyo objetivo es la creación de herramientas abiertas para la monitorización ambiental y trabaja en investigación en varios proyectos a nivel europeo para el desarrollo de soluciones de motorización ambiental y metodologías de participación ciudadana. Bueno, con esta breve introducción, porque ellos tienen una amplia experiencia en ciencia ciudadana, quisiera invitarlos, cada uno de ellos va a compartir con ustedes las experiencias y los retos y las lecciones que han tenido a lo largo de su experiencia en los diferentes proyectos de ciencia ciudadana que han trabajado. Quisiera empezar por María del Carmen, te escuchamos. Pues muchas gracias. Nosotros empezamos a trabajar en Ciencia Ciudadana ya hace tiempo, ya también en colaboración con la Oficina de Ciencia Ciudadana de Barcelona, con el proyecto FLODAP, a partir de una aplicación de móvil que era para la recolección de información relativa a inundaciones. Esa fue nuestra primera experiencia y utilizando esta aplicación pues han hecho desde talleres ya en colegios
como de tener la aplicación abierta para intentar que las personas participen. Posteriormente ya entramos ya más de fondo con este proyecto europeo que se llama eChange. eChange es un proyecto que tiene 8 Living Labs en 6 países europeos más Israel y Ouagadougou en Burkina Faso. Y en este proyecto lo que se desarrollaba era, a partir de herramientas de ciencia ciudadana, por un lado, tomar medidas, pero por otro lado también concienciar a las personas de la necesidad de cambiar sus hábitos para afrontar el reto verde europeo. Por tanto, en nuestro caso, nuestra ciencia ciudadana siempre ha estado vinculada con 2 factores. Uno es recopilación de información para mejorar, por ejemplo, la modelización de una inundación, pero por otro lado también el dar a conocer a las personas, ayudarles a empoderarse tanto frente a los riesgos naturales como frente al cambio climático. Esto sería, en esencia, pues el que tenemos. En el caso del Barcelona Living Lab, trabajamos sobre todo no solamente con esta aplicación que se lleva a los colegios y que pretende un poco también, en colaboración con Barcelona Ciclo del Agua, con Becasa, pues identificar puntos que sean conflictivos frente a las inundaciones, sino también tenemos toda una parte ya de medidas de temperatura y humedad a través de unos sensores que podemos llevar andando o en bicicleta, y entonces haciendo diferentes campañas pues, en torno a bibliotecas, también en otras ciudades próximas a Barcelona. Y luego tenemos ya una tercera parte que precisamente la hemos desarrollado en colaboración con Óscar, que sería ya la instalación en este momento en 8 colegios de lo que llamaríamos unos sensores de bajo coste de contaminación, de los cuales ya Óscar hablará mucho más, ¿no? En este caso, la idea es no utilizar el colegio como una plataforma donde ponemos en el techo un sensor, sino de desarrollar con las escuelas una actividad en que esa información se utilice dentro del currículum o sea utilizada también pues, para pequeñas tomas de decisiones respecto al entorno. Por tanto, ese es el objetivo. Esto sería un poco pintar los dos, ¿no? Si quieres que te hable de los retos, no sé si es ahora o es después, y los problemas. Te invito, María del Carmen, a que ahora nos des como una entrada. ¿Cuáles han sido como esos principales retos que te has enfrentado y sobre todo esas también estrategias que has dicho, ahí hicimos, vale. fue lo que consideramos exitoso? Vale. Bueno, el principal reto, para nosotros hay que pensar que tenemos grandes competidores, porque como estamos trabajando con imágenes, con fotografías, con información de fenómenos meteorológicos, nuestro gran competidor es la televisión. Es decir, las personas van a enviar fotografías a la televisión, todo lo que se quiera, pero ahí nuestra gran dificultad es que nos lo envíen a nosotros para poder utilizarlo. Porque, bueno, ya luce mucho más que pueda salir su nombre. Por tanto, esa es una gran dificultad con la que nos encontramos en un entorno en que se trabaja también, pero en aquel caso no es ciencia ciudadana, simplemente es enviar fotografías a los medios. Entonces, bueno, ante ese reto, nuestra solución ha sido bajar de escala, ¿no? Ir trabajando con personas del equipo. Aquí está Monse, que es muy activa, Monse Yassat, que es muy activa precisamente en llevar las aplicaciones a los sitios y crear talleres. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que la ciencia ciudadana de verdad exige una gran inversión de medios y de horas. No es dejarlo allí y ya la gente se apuntará. Entonces, eso, pues, en algunos momentos pues, ha sido exitoso porque, bueno, pues, por ejemplo, ahora, en el caso de los colegios que ya llevan 2 años los sensores, empezamos a obtener información y hemos podido conseguir que se cree una asignatura en un currículum que utilizará esa información también. Por una parte, información científica para conocerlos mejor, pero luego también para observar, ¿no? Y participar en esa observación. Por tanto, eso sería
para mí, pues uno de los éxitos. También otro de los éxitos es que en el proyecto europeo conseguimos que en un día común los 8 Living Labs estuviéramos haciendo al mismo tiempo las mismas cosas, como por ejemplo esa toma de medidas con estaciones en torno, en nuestro caso fue pues en el centro de Verdún, en Nou Barris casi, en el cual pues con la ciudadanía del entorno pues fuimos a medir pues temperatura y humedad y la percepción que tenían. Pero lo interesante es que al mismo tiempo eso lo estaban haciendo en otros entornos, en torno, por ejemplo, a un centro botánico, en otros lugares en Génova con la bicicleta. Entonces, eso era muy interesante porque, sobre todo, también era ver las respuestas diversas de poblaciones con formaciones muy diversas. Porque no es lo mismo Dublín que Ouagadougou, o en este caso que Jerusalén, o que Barcelona, obviamente, o que Ámsterdam. O sea, por decir, pues los de Génova al final, para hacer la evaluación, se reunieron en un bar. O sea, no es lo mismo, eso no lo haría Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, para mí conseguir que 8 laboratorios al mismo tiempo hagan, también pues ha sido un reto. Pero querría insistir, y creo que todas las personas que están aquí lo conocen, sobre esa necesidad mayor de medios de la ciencia ciudadana, tanto humanos como técnicos, porque luego tenemos todos los problemas con las aplicaciones de móviles, con las redes de wifi, etcétera, ¿no? Que creo que deberían darse más cuenta cuando proponen proyectos o cuando la gente habla de ciencia ciudadana, que no es una cosa de salir y tengo los datos y todo el mundo está dispuesto. Yo creo, María del Carmen, que traes a la mesa cosas que estuvimos hablando en la mañana y era la correcta motivación o entender la motivación de los participantes. Cuando dices a veces la visibilidad, en este caso para los ciudadanos pesa más que incluso involucrarse probablemente en un proyecto científico, y cómo convertir esa motivación, como dices, bajarla de escala. Y uno de los puntos que pones sobre la mesa que me parece muy interesante también es cuando hablamos de entender que la ciencia ciudadana está determinada por un contexto cultural, pero incluso cuando hablamos de Europa también hablamos de diferentes contextos culturales dentro de la comunidad europea, y eso también hay que reconocer esa diversidad a la hora de diseñar esas estrategias. Así que vamos anotando puntos para la siguiente conversación. Quisiera darle la palabra a Óscar, ya que está conectado con el trabajo que vienen haciendo de los sensores de bajo costo y el monitoreo ambiental. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Óscar. Como bien han presentado, vengo del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, o dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, el Fab Lab. Entonces, quizás somos un poco outsiders en algunos casos porque no venimos de un entorno científico o tan quizá académico, y nosotros al final acabamos en el mundo de la ciencia ciudadana porque bueno, los Fab Labs son sitios donde la gente desarrolla herramientas, ¿no? Puedes hacer desde electrónica hasta la idea de fabricar algo que a ti te importa, ¿no? Digamos, yo quiero hacerme una mesa o un dispositivo para reproducir música o cualquier cosa, ¿no? Y el proyecto, no sé, que yo vengo a representar, y un poco el área, digamos, de trabajo que engloba todo este espacio, es la idea de cómo puedes fabricar herramientas de monitorización abiertas que permitan a cualquier persona entender la calidad del aire, ¿no? Y sin necesidad de tener un conocimiento técnico o científico para poder llevar a cabo eso. Claro, este proyecto se llama Smart Citizen, y la idea de que se llame Smart Citizen es un poco contestataria a la idea de la Smart City, ¿no? Con la idea de que no queremos ciudades donde todo sea muy inteligente pero que la gente no sepa lo que está pasando, sino que queremos que la gente tenga la información, o sea, que tenga información suficiente para tomar decisiones informadas y justificadas y sustanciadas con la realidad. Y uno de los puntos más importantes en cuanto a información es tener información ambiental, ¿no? Es poder decidir
si yo quiero que mi calle tenga coches, si quiero que tenga más vegetación, si hay mucho ruido, etc., ¿no? Y esto pues poco a poco nos lleva a distintos proyectos, y uno de los más interesantes en el pasado se llama Making Sense, que fue un proyecto que aquí en Barcelona pues tuvo bastante éxito, y quizá uno de los puntos así más relevantes, y es que hubo un piloto en la Plaza del Sol, en Gracia, en Barcelona, donde se utilizaron estos dispositivos para monitorizar la contaminación acústica. ¿Qué facilitó esto? Bueno, primero de todo demostró en cierto modo que la tecnología no tiene que ser una herramienta top-down que una empresa venda y tenga que ofrecerte con un vendor lock, ¿no? Para digamos, anclar un cierto negocio, ¿no? Es decir, en este caso la tecnología se pone en servicio de la gente, tiene un objetivo distinto que no es generar negocio, es simplemente ofrecer una plataforma tanto de datos como de hardware para que la gente pueda recoger datos, disminuir las barreras técnicas lo máximo posible, y esto facilita un diálogo que tiene unos principios que no son meramente económicos, lo cual creemos que es un principio muy importante desde digamos, nuestra posición. Pero aparte de eso también genera un discurso donde los datos, en cierto modo, pues pueden pasar a un segundo plano, porque pueden ser que los datos en sí, en el sentido en el que los recuperamos, reflejan problemáticas sociales, ¿no? Reflejan problemas que no se van a responder con tecnología, y que, en cierto modo, permite que se siente gente en la mesa que inicialmente no se sentaría, ¿no? Quizá pues, colectivos vecinales, la administración, la red de bares, la gente que se toma una cerveza, todo esto, ¿no? Y cómo consigues dinamizar esa conversación con herramientas que te permiten llegar ahí, y sobre todo con esta metodología, digamos, que surgió al final de este proyecto, pero que, digamos, venimos trayendo como punta de lanza para llegar a ese punto donde ya los datos no es el fin, no son los datos, sino el fin es intentar crear acciones o pues, vías de cambio hacia un punto donde el colectivo, digamos, vea una posibilidad de mejora, ¿no? Y no intentar una solución, digamos, extractivista de datos per se, ¿no? Y digamos, es un poco la forma en la que tenemos de trabajar, digamos, donde los datos no son el objetivo final, sino que hay una problemática X a identificar, con una comunidad detrás a identificar, con la que se tiene que trabajar, y que se le pueden dar herramientas que pueden ser tecnológicas o no. A lo mejor pueden ser herramientas que sean, bueno, muy sencillas, como indicadores de pH con pigmentos, por ejemplo, para medir calidad de agua o lo que sea. Y como después de todo ese trabajo, los datos sí necesitan una cierta validez, porque sí que tienen que llegar a algún punto, digamos, para poder demostrar nuestro caso, pero no nos quedamos en los datos y nos vamos a una vía de acción. Intentamos hacer intervenciones en espacio público, atraer a los medios, atraer a la administración, o generar las vías necesarias para que se visibilice el problema y produzca un cambio, ¿no? No sé si me falta retos, quizá. Pues quizá yo creo que el reto más importante a veces es explicar lo que hacemos, porque muchas veces cuando te presentas, a veces es muy difícil que la gente... hay veces que la gente te pregunta y dice, bueno, a lo mejor es una empresa y lo que quieres es vender sensores. Pero no, es que también hacemos trabajo con comunidad, y el Fab Lab está abierto para hacer intervenciones en el espacio urbano. Pero entonces, ¿hacéis ciencia ciudadana o hacéis sensores? Y a veces es muy difícil contar esto, ¿no? Y aparte de eso, también, poco a poco, pero esto es un problema tecnológico, es que los datos en realidad tengan sentido y se puedan usar, ¿no? Es decir, que nosotros hemos ido trabajando con herramientas, podríamos llamarlo do it yourself, low cost, cualquier nombre así. Nos gusta llamar herramientas abiertas porque son accesibles para cualquiera, y digamos que esos datos, que los que tienen poder de decisión confíen en esos datos, es uno de los mayores retos, y en eso son las líneas de trabajo actuales, ¿no? En cómo conseguirnos asociar con entidades académicas, científicas, que pueden poner quizá a veces ese check, que a lo mejor no es suficiente, pero ese check para que los que tienen poder de decisión pues puedan llegar a ese punto.
Muchas gracias, Oscar. Yo creo que aquí tenemos varios puntos que vamos a abrir ahora en la conversación y trataré también de abrir un poquito de polémica, si es posible. Un poco en el punto del extractivismo de los datos y las diferentes aproximaciones que tenemos a la hora de hablar de ciencia ciudadana y que tanto a veces el extractivismo es conveniente o necesario, y también a otra cara de la moneda de siempre colectar datos con sentido, como dices, que finalmente el objetivo va más allá del dato en estos casos cuando se quieren resolver problemáticas particulares. Y finalmente todo el esfuerzo que hay detrás de eso, pero el salto aún que tenemos que dar para los que llamamos tomadores de decisiones o quienes formulan política pública, realmente incorporen estos datos, estas acciones y den el espacio para que las iniciativas de ciencia ciudadana tengan el impacto que estamos buscando. Así que bueno, tomo todo lo que dices y lo vamos a retomar ahora en la conversación. Quisiera darle la palabra a Guillermina, que creo que también va muy conectado con toda la iniciativa de COACT y justicia ambiental y esta necesidad de transformar el territorio a partir de la ciencia ciudadana. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha bien ahí. Se escucha perfecto, Guillermina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesantes también las experiencias de los colegas. Bueno, en mi caso trabajo en un proyecto de ciencia ciudadana en una cuenca que está muy contaminada en Argentina, que ya tiene más de 15 años una resolución del Poder Judicial en nuestro país para promover el saneamiento de este espacio. Y a diferencia por ahí de los casos que comentaban, nosotros no comenzamos el proyecto con una perspectiva académica exclusivamente, sino que se trató del interés de una organización de la sociedad civil, una fundación que tiene un rol dentro de la política pública de control de la implementación de la política pública y que en todos estos años también encontraba ciertas barreras y tenía interés para expandir un poco más la participación de la ciudadanía en ese control o en esa intervención sobre cómo se estaba implementando esta política. Entonces fue a partir de ese interés y una experiencia previa a esta fundación en el desarrollo de una plataforma, una aplicación móvil para recolectar datos ciudadanos, que con el Centro de Investigaciones para la Transformación nos aliamos en el marco de este proyecto que también involucraba a colegas de la Universidad de Barcelona y de otros espacios en Europa, para empezar a pensar a la ciencia ciudadana tal vez de manera un poco corrida, como viene siendo en el discurso global, ¿no? de estas experiencias tan exitosas de recolección de datos de observaciones naturales o de fenómenos, y empezar a pensar en esa lógica que comentaba recién quizás Oscar, de la ciencia ciudadana también vinculada a las problemáticas sociales, ¿no? ¿Qué dimensión tiene lo social en la ciencia ciudadana? Y exploramos en distintos casos cómo sucedía esto. En el que yo participo, que es COACT Justicia Ambiental, lo que hicimos fue trabajar en todo un arco del proyecto de investigación desde los comienzos hasta la etapa de la implementación, ¿no? Desde el codiseño de una plataforma para definir cuáles eran, en primer lugar, los objetivos de recopilar esa información junto con esta organización social y otros actores del territorio, y después ir a las cuestiones más granulares que incluyeron, por ejemplo, el desarrollo de los formularios con los datos específicos que recopila esa plataforma, pero también con una visión de accesibilidad a la información. Porque como también comentaban, esta idea de que hay muchos datos quizás dando vueltas y la pretensión de que la política pública esté basada en evidencia, pero en muchos casos esa información se encuentra desperdigada o no es lo suficientemente accesible para que los ciudadanos o las comunidades puedan también comprender cuáles son las situaciones específicas en sus territorios. Entonces esta plataforma también incorpora datos públicos que suelen estar disponibles en plataformas gubernamentales, pero que tal vez no son tan accesibles en términos de consulta o visibilidad para la ciudadanía. En ese contexto, entre el año 2020 y 2023 fue que desarrollamos esta plataforma, codiseñándola con distintas organizaciones, pero nuestro proyecto se desarrolló en la pandemia, entonces este fue un gran reto, pero a la vez fue lo que permitió desarrollar una estrategia que es lo que de alguna manera consideramos lo más exitoso del proyecto, porque tuvimos que cambiar un montón las actividades propuestas y en lugar de quizás realizar talleres de manera directa, tuvimos que empezar a comprender cuáles eran las organizaciones que a lo largo de esta cuenca
tenían una intervención territorial en ese contexto de la pandemia, donde no podíamos quizás acercarnos presencialmente. Entonces apareció una estrategia que hasta el día de hoy es la que sostenemos, que es la de comprender que para estas problemáticas sociales justamente no se puede esperar una recolección de datos individual o una generación de datos a través del individuo aislado, sino que cuando son problemas comunitarios de los que estamos hablando o los que queremos abordar, justamente las formas de producir el conocimiento también lo serán, y ahí se volvió muy estratégico identificar cuáles eran esas organizaciones que en particular tenían una misión de acceso a la información y de compartir y generar capacidades en la ciudadanía, y en nuestro caso fueron bibliotecas populares, que son entidades que están abiertas al público, pero que son organizadas comunitariamente, no con la participación del Estado, digamos. Entonces, a través de estas bibliotecas fue que logramos desarrollar actividades tanto de codiseño como actualmente de implementación, y esto supuso poder alcanzar con éxito un montón de actividades, pero también el desafío de entender lo que son, como mencionaba Carmen, los tiempos y esta idea de bajar un poco la escala, ¿no? La pretensión quizás de tener una dinámica de generación de datos masiva es por ahí una respuesta a esta visión más extractivista, y comenzamos a comprender que los tiempos de las organizaciones son otros, que justamente van a requerir de procesos mutuos de generación de capacidades. No es solamente entrenar o colaborar en el aprendizaje de uso de ciertas herramientas tecnológicas, sino también en los campos académicos aprender de las dinámicas de conversación que suponen las problemáticas sociales en contextos de urgencia ambiental, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, venimos desarrollando desde 2023 talleres de implementación que son para justamente compartir esta plataforma y que se empiece a generar conocimiento a través de ella, y siempre lo hacemos en línea con las necesidades definidas por estas bibliotecas populares, que en algunos casos lo que implicaron fueron talleres de capacitación a docentes, es decir, profesores, de maestros de escuelas del área cercana a la biblioteca, y en otros casos salidas con vecinos que son parte de talleres que ya tienen estas instituciones, y que acercamos capacitaciones sobre el enfoque de ciencia ciudadana y en el uso de esta plataforma para generar la información. El objetivo, obviamente, es que estos datos sean utilizados en el contexto de la política pública, pero también nos hemos acercado a tomadores de decisiones, sobre todo en los espacios municipales, para entender cuál era la perspectiva que tenían sobre estos datos, y nos encontramos con que a veces el discurso de la política pública basada en evidencia es muy difícil de llevar adelante en los espacios, sobre todo locales, donde quizás no hay tantas capacidades en los espacios gubernamentales para implementar la generación de información y demás. Entonces hay bastante espacio y lo que consideramos una ventana de oportunidad para que la ciencia ciudadana se convierta también en un espacio de vinculación, ¿no? En una conversación posible sobre qué ciudadanía también se puede construir alrededor de la gobernanza de las problemáticas públicas, y no quizás simplemente generar datos para que un tomador de decisión en algún momento lo implemente, sino discutir quizás formas más colaborativas también a la hora de pensar la gobernanza de los problemas ambientales. Bueno, no sé si hay algún comentario, pero creo que eso resume un poco. Excelente, Guillermina, muchas gracias. Creo que hay muchos puntos y vamos colectando para la discusión posterior. El énfasis que haces en el acompañamiento realmente de las comunidades, ese bajar escala que hablaba María del Carmen, es eso, ese trabajo que requiere realmente con las asociaciones, y lo que mencionas de reconocer esos tiempos y esas propias dinámicas de generación de conocimiento colectivo. Y hago como énfasis en ese punto que me pareció muy interesante, que tú dices normalmente en ciencia ciudadana pasamos de pensar en esas estrategias a nivel de individuos, y incluso cuando hablamos a nivel de públicos esta mañana, creo que lo seguimos viendo a veces en una mirada muy individualizada de la forma de producir, reportar o participar en ciencia ciudadana. Y el llamado que nos hace es que finalmente en estas dinámicas tenemos que pensar en esas formas de producción de conocimiento colectivo y cómo eso define las estrategias de involucramiento. Creo que vale la pena que lo retomemos.
Quisiera que cerráramos ahora en esta primera parte con Hasblady. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues contarles que la historia mía con relación a la ciencia ciudadana comienza con las aves. Yo vengo trabajando en con temas relacionados con aves desde hace un poco más de 12 años y la problemática como ocurre seguramente con la mayoría de proyectos de ciencia ciudadana tiene que ver con una problemática y una falencia que había a nivel de ciudad y a nivel ambiental. Y era que aquí tenemos, en América en general, tenemos una especie de ave que se desorienta con gran facilidad, pero sobre todo que en la ciudad en la que yo vivo, en Bogotá, tenía unos índices muy altos de desorientación, de atropellamiento y con unas problemáticas que han hecho que anualmente las autoridades ambientales deban recoger más o menos entre 1.000 y 1.500 aves que se desorientan en la ciudad. Esta especie fue con la que yo comencé a trabajar, aquí la conocemos como latingo azul. Creo que no sé si hay posibilidad de pronto desde allá de mostrar una imagen que tenemos por ahí de ella. Eh, entonces, por un lado, pues esa desorientación hizo que se generara como un vacío de alguna forma en que la autoridad ambiental no estaba dando con las posibilidades suficientes de reconocimiento por parte de la ciudadanía. Las personas no conocían de qué se trataba, cuál era esta especie, qué hacer, cuáles eran las rutas de atención, y el proyecto inicial de Ciencia Ciudadana surge de eso, de que las personas reportaran en dónde se encontraba desorientada la especie y a través de SOS Tingua, que es como se llama esa primera iniciativa en la que yo creé y que pues en la que se empezó a involucrar después muchísima gente que a hoy creo que ha logrado llegar, mal contadas, unas 50.000 personas. Y empezamos a generar datos también, a revisar en cuáles eran esos puntos de la ciudad en los que se presentaba mayor desorientación y por qué ocurría, y de alguna manera conectarnos también con las entidades para que las rutas de atención para las aves fueran muchísimo más fáciles, más cercanas, las personas lo comprendieran y supieran qué hacer. Entonces, estas actividades y este proyecto también nos permitió entender cuáles eran las problemáticas que teníamos a nivel de estructuras urbanas en la ciudad, una ciudad que, para poner de pronto en contexto, Bogotá tiene muchos humedales, tiene dentro de la zona urbana, tiene más o menos 100 humedales y solamente 17 humedales de ellos son reconocidos dentro de las políticas públicas, y son humedales que han tenido unos temas de fragmentación bien importantes, que históricamente han estado rodeados por zonas urbanas, y eso hace que pues las aves colisionen con frecuencia con ventanales, sean atropelladas con mucha frecuencia y sobre todo en unas épocas que vienen las aves migratorias provenientes de Canadá, de Estados Unidos, de Alaska, que justo en este momento estamos en esa época migratoria. Por otro lado, esas problemáticas hicieron que pusiéramos un poco la mirada en un problema que está ocurriendo a nivel mundial, y es la colisión de aves contra ventanales. Nuestras ciudades se han ido volcando y ha ido ampliándose muchísimo la construcción con vidrio. Incluso leí hace poco que casi que el 300% se ha aumentado la construcción con vidrio y las dimensiones que estamos implementando de vidrio en las construcciones de nuestras casas. Y el vidrio tiene unas problemáticas muy importantes, y una de ellas pues es el generar reflejo y continuidad de paisaje, que es ese fenómeno que ocurre, que las aves pues no pueden percibir la diferencia que hay entre el paisaje y lo que se está reflejando en la ventana. De ahí surge una iniciativa que lleva un año y medio, que es Rebeca, la Red Bogotana de Colisión de Aves, y Rebeca ha venido generando también la posibilidad de que las personas nos reporten las aves que colisionan contra ventanales inicialmente en Bogotá, en la ciudad en la que permanezco, pero fue tan exitoso lo que empezó a ocurrir en un principio, que el voz a voz mismo hizo que empezara a llegar a muchos lugares de Colombia y que ya hoy nos estén reportando de varios sitios.
Sin embargo, con un reto importante, y creo que también ahorita lo nombraban un poco, y es, bueno, la cultura del dato es compleja, ¿no? Y manejar datos para todos nosotros, los que trabajamos en ciencia ciudadana, es muy complejo, porque por un lado está la presión de cómo hacer que podamos tener buenos datos para los tomadores de decisiones, que en este caso no solamente son los que hacen políticas públicas, sino las propias personas que construyen sus casas. El tomador de decisiones viene a ser esa misma persona que decide en algún momento construir con muchísimo vidrio su hogar, y que de pronto por falta de información no sabe que lo que está haciendo es generar una problemática que viene a afectar los ecosistemas de una manera importante. Hay un tema con relación a esos datos, pero además en que Colombia en general tiene muchísimas zonas rurales, muchas zonas selváticas, donde en esas zonas además ya empieza a haber viviendas, ya empieza a haber urbanización, y urbanización con vidrio. Entonces, pues va uno de los primeros retos, y es cómo hacer que los datos nos lleguen desde esas zonas que están tan alejadas, cuando la tecnología finalmente es lo que transversaliza la ciencia ciudadana y ha hecho que a través de las aplicaciones, que a través de las páginas web podamos generar reportes y las consolidaciones de grandes bases de datos que luego se sistematizan. Pero cuando nosotros estamos hablando de personas que están en zonas muy rurales, que necesitan o que quisiéramos que hagan los reportes de las aves que chocan contra los ventanales, pues no es tan fácil que esos datos nos lleguen a nosotros para que podamos incidir allí. En el caso mío, yo además de estar en los dos proyectos de ciencia ciudadana, lidero el Observatorio Ambiental de Bogotá, que es el sistema oficial de reporte estadístico ambiental de la ciudad, y que hace parte de la Autoridad Ambiental de Bogotá, es decir, la Secretaría Distrital de Ambiente en este caso es quien construye la política pública ambiental. Entonces estoy como de los dos lados, ¿no? Del hecho de conocer qué ocurre en conciencia ciudadana cuando estamos en campo, cuando estamos en territorio, cuando tenemos que trabajar con las comunidades, y del otro lado haciendo parte de la autoridad ambiental que construye política pública, y que es entender desde los dos contextos lo complejo que es, uno, la cultura del dato, y lo otro, lograr que las políticas públicas se lleven a cabo y se vuelvan tangibles para las ciudades, en una ciudad tan compleja como esta, en términos de tener tanta biodiversidad, muy agrupada en zonas altamente urbanizadas. Creo que eso es algo importante. Sin embargo, algo que quisiera dejar en la mesa es que la pedagogía finalmente es lo que nos ha hecho facilitar de alguna manera la vida, tanto en los proyectos de ciencia ciudadana como en lo que se hace desde el observatorio. En mi caso soy pedagoga, soy licenciada en biología, eso ha hecho que la pedagogía transversalice absolutamente todos los proyectos, que intentemos que no lleguemos solamente a personas adultas, sino que los proyectos que podamos desarrollar también lleguen a niños muy pequeñitos, que nosotros podamos trabajar desde, ustedes me cuentan si aquí están viendo mi pantalla, solamente por Sí, mostrarles Hasblay. aquí una pequeña imagen, solamente por mostrarles acá una pequeña imagen de cuál es el ave con la que yo trabajo, que es la tingua azul, que es la que está ahí en la izquierda, obviamente muy colorida, y por eso incluso tiene problemas de tráfico. Acá en un taller que estuvimos realizando con algunas personas que hacen parte de una de las entidades públicas también de acá de Bogotá, y por este lado mostrarles una pequeña imagen de lo que está pasando y algunas cifras, ¿no? Un dato ahí bien importante sobre que en Estados Unidos especialmente más de 3.500 millones de aves mueren anualmente a chocar con las ventanas. Esto es una cifra que se sale de la realidad y de lo que nosotros creíamos que estaba pasando. Y acá en Colombia no tenemos datos con relación a eso. Por eso, de alguna manera, Rebeca empieza a intentar recolectar los datos para poder entender esas tendencias de colisión de aves y entender con qué incidir. Hemos ya diseñado kits, un kit anticolisión que ha llegado ya a zonas rurales, que es fácil de instalar, que las mismas personas pues pueden colocarlo en sus casas para reducir los choques de aves.
En la imagen de la derecha ustedes ven que hay niños también, entonces tanto Rebeca como SOS Tingo han tratado de llegar a poblaciones de distintas edades, porque creo que de eso se trata, ¿no? Que la ciencia ciudadana también deje de lado esas brechas que puede haber en las edades de las personas y que los niños también puedan reportar datos, que los niños también tengan esa cultura de la información y puedan ser partícipes de tomas de decisiones como estas. Un día en que decidimos marcar un ventanal en el que chocaban aves con frecuencia y pues ellos participaron activamente en la actividad. Creo que hasta ahí dejaría por mi parte. Muchas gracias, House Lady. Yo quisiera que retomáramos un poco a lo que habíamos iniciado, y eran esas estrategias de involucramiento. Y ha sido interesante porque creo que todos de alguna manera, si bien hemos estado hablando de involucramiento, llegamos al mismo punto y es el impacto que buscamos con el involucramiento, lo que finalmente moviliza a esas comunidades y define la forma de involucramiento de esas comunidades. En este caso, Hasblade hace énfasis en la pedagogía, en la necesidad de involucrar diversos públicos, en la necesidad de realmente que la educación sea transversal a toda la estrategia para que las personas realmente entiendan e integren ese conocimiento dentro de su cotidianidad y especialmente, por ejemplo, ver que los tomadores de decisiones, que normalmente lo hablamos así, son más allá de lo que nos imaginamos únicamente generadores de política pública. El tomador de decisiones es el que está construyendo su vivienda y decidiendo qué materiales utiliza. Yo quisiera que utilizáramos el tiempo que nos queda para dos cosas. Una, que reflexionáramos un poco de lo que hablamos y es esos puntos de convergencia, pero a la vez esos puntos de divergencia que tenemos desde Europa y Latinoamérica a la hora de hacer estrategias de involucramiento. ¿Cuál es la percepción que tienen nuestros panelistas sobre cómo ¿qué compartimos dentro de las dos regiones en términos de posibilidades y estrategias de involucramiento y qué nos hace divergir y necesidad de reconocer esas diferencias? Y después de esta como pregunta, quisiera que los participantes también tuvieran el espacio para formular algunas antes de cerrar el panel. Yo quisiera con esta pregunta, no sé si alguno es un voluntario o yo selecciono para abrir, por ejemplo, que sé que Guillermina, que ha estado trabajando en proyectos e involucrada tanto en proyectos como en Europa como en Latinoamérica, quisiera hacernos como este primer punto de partida de esta discusión. Escuchando un poco igual lo que comentaban de dificultades, creo que quizás diría que son similares, solo que las escalas o la intensidad de esas dificultades puede variar un poco, ¿no? Y esto entendiendo que la ciencia ciudadana es un enfoque innovador y que desafía un poco los límites disciplinares e incluso académicos, ¿no? de pensar la producción de conocimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que enfrentamos obstáculos del mismo tipo a la hora de avanzar estos proyectos o estas iniciativas, como los que mencionaban, cómo sostenerlos en el tiempo, cómo contar con los recursos necesarios, tanto en términos de recursos humanos como medios técnicos, cómo promover esos diálogos con actores institucionalizados de la política pública. Creo que son similares, solo que el recorrido que hay en Europa en relación a este enfoque es un poco más institucionalizado o está un poco más institucionalizado en comparación a lo que sucede en América Latina, donde las iniciativas de ciencia ciudadana vienen creciendo en la última década también de la mano de esa institucionalización global. O sea, hay una respuesta, me parece, que tiene que ver con la intención de apertura y colaboración que se ve en muchas políticas de ciencia y tecnología, dentro de las cuales está incorporada la ciencia ciudadana y expandir los actores participantes de la producción de conocimiento. Y en ese sentido aparece en América Latina la ciencia ciudadana como una estrategia, pero hay menos instancias de política pública para dar soporte a quienes en el ámbito académico o en los umbrales del vínculo transacadémico con otras organizaciones encaramos estas iniciativas. Entonces, por ejemplo, es mucho más difícil sostener los procesos de investigación de este tipo a lo largo del tiempo, en tanto no hay un reconocimiento institucional en los marcos de evaluación, tal vez,
es muy difícil conseguir fondos para abocar recursos humanos al desarrollo de estas investigaciones, y hay que quizás generar estrategias de vinculación con otras áreas como las de extensión universitaria o otro tipo de proyectos para darle marco a estos procesos, y eso genera tensiones particulares a la hora de pensar los objetivos. No es lo mismo contar con financiamiento específico para hacer ciencia ciudadana que hacer ciencia ciudadana en el marco de un proyecto de investigación financiado con objetivos tradicionales. Las disputas a la hora de pensar los resultados son más intensas o más complejo de articular ese desafío, ¿no? Del tiempo, los recursos. Por ejemplo, ¿no? en esto que mencionaba de tener en cuenta el desarrollo de los vínculos comunitarios y que a la hora de pensar procesos de producción de conocimiento más situado, inevitablemente aparecen momentos de escucha a lo que son las necesidades de las comunidades. Esos procesos se ven interrumpidos si un investigador está enmarcado en tener que presentar un informe de investigación en un tiempo que suele ser acotado a 2 años de proyecto o 3 o 5 en el marco de proyectos de tesis, por ejemplo. Ese creo que es como el principal desafío. Sí veo que hay en los últimos años justamente una posibilidad de apoyo muy grande en esta trayectoria que tiene Europa, como por ejemplo en lo que sucede a nivel del gobierno de Brasil con la implementación de un instituto para la ciencia ciudadana que tiene el formato de un programa y que se apoya en este proyecto de dar visibilidad a las iniciativas, que es como el primer paso para el reconocimiento y de alguna forma la validación de esta forma de investigación, en la creación de una plataforma que está basada en el código desarrollado por la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana. Y así lo mismo con los proyectos que en América Latina han logrado quizás tener a lo largo de los años cada vez más fortaleza y vincular a más actores. Creo que hay una posibilidad de vínculo y de apoyo, pero sí aparecen estas tensiones, sobre todo a la hora de pensar qué lugar tenemos desde las iniciativas latinoamericanas en la elaboración de estándares o en la participación en ciertas estructuras que va adquiriendo la ciencia ciudadana con estos años ya que tiene de aparición, digamos, en el espacio de la discusión de la política de ciencia y tecnología. ¿Qué rol podemos tener cuando quizás no tenemos los mismos recursos en este momento o estamos aún discutiendo qué formas de participación deben ser reconocidas en el contexto de investigaciones científicas? Muchas gracias, Guillermina. Yo quisiera escuchar a Óscar o a María del Carmen. Vi a Óscar asentando con la cabeza a lo largo en algunos momentos. Sí, bueno, sobre todo asentado con la cabeza porque estaba muy de acuerdo en lo que comentaba Guillermina en cuanto a la institucionalización de la ciencia ciudadana en Europa, ¿no? Y en cómo hasta en los marcos de trabajo europeo a los que pedimos financiamiento, en muchos casos se pide, ¿no? que trabajes en líneas de colaboración, aportación de datos por la ciudadanía o metodologías de co-creación, etc., ¿no? Y esto, en cierto modo, tengo una opinión, voy a ser un poco honesto, pero tengo una opinión, digamos, me cuesta, digamos, aceptar a veces que si eso es bueno o es malo, ¿no? Es decir, me parece muy bien que se acepten que existen el derecho de contribuir información ambiental, no simplemente por la Convención de Aarhus, digamos, acceder a la información ambiental, sino también contribuirla. Pero creo que deberíamos tener en cierto modo un cuidado en cómo eso se puede institucionalizar para que no se vuelva una herramienta política, ¿no? O no se vuelva también una herramienta que limite las posibilidades de quienes pueden contribuir esa información. Así como me parece muy positivo que esto ocurra, también creo que es una buena oportunidad también para aprender. Y nosotros estamos en conversación activa con muchas iniciativas. De hecho, en Bogotá, con una iniciativa llamada Aire Ciudadano, que la lleva Daniel Bernal, con quien aprendemos también muchas veces, incluso pues,
que a lo mejor cuando intentas hacer un proyecto en Europa y piensas que todo va a funcionar porque todo el mundo tiene wifi en su casa y todo esto, pero a lo mejor lo llevas a otra parte del mundo y te dicen que no, pues a lo mejor el wifi en mi casa me lo estropeaste porque pusiste un sensor, ¿no? Y cosas que nunca hubieras pensado, pues te hace cuestionar en cómo incluso hace falta que tenga wifi un dispositivo, por ejemplo, para capturar datos ambientales. Y quizá toda esta conexión, digamos, este intercambio, yo creo que viene mucho también de la idea de transferir conocimiento y que sea una idea de conocimiento abierto, que lo vemos en la academia, pero también lo vemos en el mundo donde venimos nosotros de desarrollo de software libre, donde pues, no existen ese tipo de fronteras, ¿no? Donde cualquier persona puede contribuir tanto datos como tecnología sin importar de dónde venga, ¿no? Y puede haber contribuciones de cualquier parte. Y asimismo pues, seguir aprendiendo de cómo ocurre esto. Entonces, simplemente pues, concuerdo totalmente en lo que comentaba Guillermina en ese aspecto. Y hay veces, bueno, que incluso pues uno se plantea si realmente el camino hacia el que vamos pues necesita a veces un disruptor, ¿no? que intente balancear las cosas, ¿no? Para evitar que no se institucionalice completamente y que haya pues otras vías también de mantener esa diversidad en el ecosistema de ciencia ciudadana y de tecnología, etc. María del Carmen, ¿hay algo en particular que quieras aportar sobre este punto? Es una pregunta que casi me hago para ellos. O sea, como tengo como la sensación, claro, el tema ciencia ciudadana, sobre todo también va a ser muy importante en aquellas comunidades en las cuales se dispone de menos datos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, si hablamos de meteorología, bueno, en nuestro proyecto la información la va a coger el Centro Meteorológico Europeo para incorporarla. Bien, pero en realidad el Centro Meteorológico tiene muchísima información. En realidad más, bueno, pero hay lugares del mundo en que eso sí que es muy importante, ¿no? Y entre esos lugares hay muchas regiones, pues por ejemplo en Latinoamérica, donde no hay tantísimos sensores, etcétera. Entonces, ya mi pregunta también un poco dirigida para las compañeras de Latinoamérica sería, desde aquí yo tengo la impresión allá de que a nivel de participación, si existe un líder, que creo que eso es importante, un líder de la comunidad, es más fácil, y sobre todo pues Guillermina, que conoce los dos ámbitos, es más fácil esa participación de la comunidad en la ciencia ciudadana de lo que puede ser en Europa, por ejemplo, que nos sobra de todo. En el proceso de codiseño lo que nosotros encontramos fue una reticencia del ciudadano a participar, porque también hay una reticencia a creer que puede haber un cambio, diría yo. Los discursos con los que nos encontrábamos en general cuando invitábamos a actores de la comunidad a involucrarse en estos procesos de generación de conocimiento eran respuestas del tipo ¿para qué más datos si nosotros ya sabemos que la cuenca, por ejemplo, está contaminada? Si ya conocemos que esta situación tiene más de 15 años y no se resuelve. Hay quizás imaginarios también muy distantes del vínculo con los espacios públicos o con los espacios naturales en contextos de desidia en muchos casos o de negligencia de parte de las políticas públicas. Entonces ahí la ciencia ciudadana apareció como un espacio para revinculación también comunitaria con la idea de una transformación política o de un cambio. Entonces la generación del conocimiento, la participación para generar conocimiento viene después de recomponer ese vínculo, me parece. Y ahí con lo que nosotros nos encontramos es que no necesariamente se trata de liderazgos individuales, sino de espacios en los cuales las personas puedan comenzar a recomponer esos vínculos comunitarios. Y ahí fue bastante clave la biblioteca, y también nos encontramos, por eso traía esta idea de lo transdisciplinar en el sentido de que para producir ese conocimiento científico final o ese dato que será analizado y generado después para otros análisis, es necesario pensar qué motiva la participación, y en muchos casos no va a ser ir a observar una realidad que es dolorosa o que incluso es incómoda o hasta puede ser peligrosa en muchos casos, ¿no? Y ahí nos tocó quizás escuchar
estas necesidades más pedagógicas o pensar estrategias para vincularnos con otros sectores de la comunidad desde más temprano, como por ejemplo las infancias en los contextos educativos, para repensar ese vínculo con el río en este caso. Y después también otras estrategias que son de otras disciplinas, tal vez no tan frecuentes en el vínculo con la ciencia ciudadana, pero que a mi consideración merecen un espacio porque generan otras estrategias, como por ejemplo las humanidades, y entonces hay opciones en las cuales vincular, por ejemplo, los procesos de vínculo con el ambiente o con los cuerpos de agua en este caso, y realizamos algunas actividades que tenían que ver, por ejemplo, con la escucha del agua para generar después esos datos en la plataforma, pero en ese proceso también discutir cuáles eran los imaginarios que había antes, ¿no?, de acercarse a la cuenca y luego de atravesar esa experiencia. La posibilidad de decirle a un grupo de personas, vamos a generar estos datos, coloquen estos sensores, o en el caso nuestro, vayamos a mirar el río y registrar esta información, no es tan efectiva como pensar quizás actividades de vinculación comunitaria en las cuales la producción del dato sea otro elemento más para pensar ese cambio que la comunidad necesita o manifiesta de interés. Muchas gracias, Guillermina. Yo creo que hay muchos elementos en esta conversación que van muy conectados a lo que hablamos en la mañana. Y lo que pone sobre la mesa, a veces hablamos en Ciencia Ciudadana como del agotamiento de los públicos que tenemos. Creo que también hay un reconocimiento en la comunidad de Ciencia Ciudadana que hay muchas comunidades que están agotadas de estar participando, de estar generando datos, de no ver cambios, y eso hace que los procesos de involucramiento ciudadano tengan que ser aún más innovadores o repensarse, como está diciendo Guillermina, en términos de involucrar otras disciplinas que tradicionalmente no hemos visto en ciencia ciudadana y públicos aún más jóvenes que están dispuestos a transitar a veces hacia esas nuevas como curvas de aprendizaje que tenemos. El tiempo es muy limitado y si bien yo creo que podríamos conversar muchísimo más, nos queda apenas un par de minutos para abrir el espacio y tal vez a 2 o 3 preguntas de quienes están aquí y hacer un poco el cierre del balance de lo que estuvimos compartiendo. ¿Alguna pregunta del público? Con tantas manos me agobio. Una mano allí, maravilloso. Sí, le pasas el… Espera, gracias. Muchas gracias. Vale, sí. Vale, muchas gracias. Muy, bueno, sacamos muchas cosas, ¿no? Siempre, y ha sido un día intenso. Cuando hablamos también de incluir otras disciplinas, ¿no?, es como muy complejo porque si ya es difícil a veces, ¿no?, en nuestra propia disciplina hablar de multidisciplinaridad es complejo. Entonces quería preguntaros si tenéis algún ejemplo o alguna vivencia cercana de compartir, ¿no?, este espacio. Sí que es verdad que, evidentemente, ¿no?, dentro de un marco de estudio, pues sí que estamos acostumbrados a trabajar con personas de perfiles distintos, pero cuando ya hablamos de ciencia ciudadana y de acercarnos a este público, ¿no?, y a estas comunidades, que es cierto que tenemos agotadas, ¿no?, ¿cómo, no?, un poco la visión? Porque yo, por ejemplo, introducir las humanidades… O sea, esta mañana han salido ideas locas, ¿no?, como porque nos han promovido las ideas locas, un poquito, ¿no?, pues desde poesía hasta teatro, hasta, ¿no?, llegar de distintos modos. Entonces, era por saber si teníais alguna experiencia cercana o conocida, o vosotras mismas habíais introducido alguno de estos elementos. ¿Alguien? Sí, yo quisiera ahí comentar sobre algo relacionado con esto, y es que también entre las iniciativas de ciencia ciudadana se conectan con otras áreas distintas. En el caso mío, el hecho de trabajar con aves termina siendo un tema muy especializado, que inicialmente era como, bueno, reconocer una especie. Sin embargo, hemos visto la necesidad de entender también temas de calidad ambiental con relación a las aves. Entonces fue empezar a vincular índices e indicadores de calidad del aire, como por ejemplo los temas de material particulado están afectando a las aves para que las aves se choquen contra los ventanales
y cómo esa calidad ambiental también expresada en las aves termina siendo una problemática que nos afecta a nosotros también como humanos en la ciudad. Entonces creo que el poder vincular otras disciplinas y empezar a juntarnos entre proyectos de ciencia ciudadana también es muy importante, que incluso no, a veces no ocurre tanto, ¿no? Creo que a veces los proyectos de ciencia ciudadana terminan estando de manera independiente, como cada proyecto haciendo lo suyo, cada proyecto a veces con públicos muy particulares, pero el hecho de juntarnos entre proyectos y vincular esos públicos también hace que obtengamos unos datos complementarios y unos datos que nos pueden dar unas interpretaciones mayores y que pueden ir realmente a políticas públicas que no solamente son de unos temas tan especializados, sino que son muchísimo más grandes. Si nosotros conocemos acá cómo está la calidad de los sistemas respiratorios de las aves que llegan a nuestra ciudad, también conocemos cómo está la calidad del aire en Bogotá y conocemos de alguna manera cómo podemos actuar y cómo ellas nos están funcionando como bioindicadores. Entonces creo que juntarnos dos va a funcionar mucho, no solamente entre áreas del conocimiento, sino también entre proyectos de ciencia ciudadana. Sí. Muchas gracias, Hasblady. Creo ya me hicieron, estamos justo con el tiempo para cerrar. Así que si no hay alguna, Óscar, algo así muy puntual que quisieran aportar para cerrar. Nada, en respuesta a la pregunta un poco, era porque empezamos a trabajar mucho con colectivos de artistas y creativos. A través del Fab Lab tenemos una red se llama Diseño Distribuido o Distributed Design, que digamos aglutina creativos de todo el mundo, que digamos desde artesanos, artistas visuales, etcétera. Y estamos intentando hacer la mezcla entre el mundo de la ciencia ciudadana o de en este caso, los observatorios ciudadanos y el mundo creativo para establecer canales de comunicación diferentes más allá del dato, ¿no? Es decir, ¿qué intervención podemos hacer para comunicar, contar historias, generar visibilidad, incluso estrategias más activistas incluso, pero que tengan una visión más creativa, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues otras perspectivas que no están dentro del problema, pero que vienen de un sector donde bueno, pues esta creatividad es su día a día, pues es mucho más fácil. Y en esto estamos en proyectos como en CityOps o en otros, incluso en el pasado, donde intentamos también hibridar estas experiencias entre estos colectivos. Muchas gracias. María del Carmen, ¿quieres mencionar? Bueno, es que en muchos casos la interdisciplinariedad ya existe en los proyectos de ciencia ciudadana. Quiero decir, en nuestro caso trabajamos desde cosas históricas hasta temas dentro de la misma experimento, diríamos. Puede aparecer en la parte de historia, la parte de sociología, la parte física, y tenemos expertos en diferentes ámbitos. Y lo que comentaba él entonces ya es que vamos más allá, es decir, es el desarrollo de la ciencia ciudadana en espacios ya co-creativos, coparticipativos. Entonces ya ampliamos lo que sería pues toda esta estrategia, ¿no?, de ciencia ciudadana. Muchas gracias. Bueno, creo que un cierre ahorita es complicado, pero voy a quedarme con algunas de las frases más significativas pensando en términos de involucramiento, que es bajar de escala, que es definir el propósito claramente con las comunidades, reconocer las dinámicas propias, ir más allá de los datos, tener interdisciplinariedad como elemento transversal, una tecnología apropiada y contextualizada a las comunidades, el acompañamiento a esa escala y a largo plazo es lo que es la clave. Bueno, me quedo con el tema de la expresión de la cultura del dato y qué es un tomador de decisión y la construcción de conocimiento colectivo e individualizado dependiendo de la estrategia que estemos pensando. Le doy las gracias tanto a Hasblady, Guillermina, Óscar y María del Carmen por el tiempo y por compartir sus experiencias con nosotros. Gracias a todos por escucharnos y Diana, por favor. Perfecto, antes de que se desconecten, aquí Hasblady y Guillermina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, especialmente por el esfuerzo, por el tiempo, porque nosotros estamos aquí estupendos con mucha hambre también, es verdad, porque llevamos 5 horas aquí, pero ellas están madrugando y mucho
por la diferencia horaria. Es decir, que muchísimas gracias. Nos parecía que era importante que estuvieran.